días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 272, correspondiente al día 6 de diciembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año, ratificado por Ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 191 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus. 2. En el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita a 3 pacientes. Una mujer de 39 años y 2 varones de 19 y 38 años de edad, quienes, habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, han obtenido 2 resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 236. Total de casos recuperados, 180. Casos activos, 33. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 22. Cantidad de test realizado a la fecha, 28.257, con un 0.84% de positividad. 4. Con relación al bloqueo sanitario vigente en Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados 66, casos activos 10, personas en cuarentena en Clorinda 129. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en todo el territorio son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 554. Controles en la vía pública, 8.708 personas y 6.445 vehículos. Infracciones, 141 vehículos por restricción de circulación y patente y 385 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 1, más un contacto en estudio. Fiestas privadas intervenidas, 16. 6. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario informa que en la semana fueron fiscalizados 75 comercios, labrándose 11 actas de infracción con secuestro y destrucción de 159 productos vencidos y una clausura preventiva. 7. Avanza el proceso de ingreso masivo de personas a nuestro territorio en el marco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de continuarse con los ingresos habituales y permanentes de personas por razones humanitarias, de salud, de educación y trabajos esenciales. Para el día de hoy han confirmado su ingreso 311 personas hasta el momento, cumpliendo con los protocolos sanitarios del programa de ingreso ordenado y administrado. Asimismo, informamos que ya son 62 los certificados de PCR positivos a coronavirus que fueron enviados de manera previa por personas de la lista cuyas fechas de ingreso serán reprogramadas para cuando tengan su alta médica. 8. Con provincianos, en los últimos días hemos avanzado en una serie de habilitaciones y reinicio de actividades religiosas, culturales, recreativas y deportivas al aire libre, con distanciamiento y uso obligatorio del barbijo, además de la reapertura previa de los distintos sectores de la economía. Este es un proceso gradual que venimos realizando juntos, pueblo y gobierno, basados
en el principio de la corresponsabilidad para mantener el estatus sanitario que permite la realización de actividades como las mencionadas. Es muy importante sostener el cumplimiento de estas medidas sanitarias preventivas, tanto individuales como sociales, así como de los protocolos de cada actividad, puesto que la pandemia sigue siendo una amenaza real y concreta a la vida y la salud de cada uno de nosotros, de nuestros seres queridos y de toda la comunidad. No bajemos los brazos, puesto que los pueblos que así lo hicieron hoy lamentan miles de muertos. Sigamos luchando, más unidos que nunca y más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 272 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En momentos normales, las cuestiones económicas son relevantes en la vida de cada uno de nosotros y nosotras. Estos adquieren mayor relevancia en momentos difíciles como la pandemia que estamos atravesando. Al respecto, con la información precisa y necesaria, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos la brindará. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, queremos informar a ustedes que este Consejo ha autorizado la habilitación el día lunes y el día martes, en atención a este fin de semana largo, de la apertura de locales de gastronomía y bares. Pero queremos apelar una vez más a la corresponsabilidad con los señores empresarios, dueños de estos lugares. Estamos viendo, lamentablemente, que el protocolo que fue elaborado en forma consensuada, inclusive los señores empresarios a través de la Cámara respectiva habían elevado este protocolo, no se está cumpliendo como se cumplía el primer fin de semana, el segundo fin de semana. ¿Por qué digo esto? Porque de las inspecciones realizadas anoche ya había 6 locales en clara violación al protocolo. Ejemplo, distanciamiento entre las mesas, ejemplo, registros, etcétera, etcétera. Señores empresarios, apelamos una vez más a esta corresponsabilidad. Son ustedes responsables, somos nosotros el Estado responsable. Y entre ambos tenemos que cuidar el estatus sanitario de nuestra provincia. Por allí hay alguno que en las redes dice, pero si no hay circulación comunitaria, hay que abrir todo, salir. No, señor, es al revés el análisis. No hay circulación comunitaria precisamente por el esfuerzo tremendo que ha realizado el pueblo de Formosa acompañando las medidas sanitarias del gobierno. No es que no hay circulación comunitaria de coronavirus en nuestra provincia porque sacamos la lotería o porque es magia, no. Es producto de que entre todos hemos impedido la llegada masiva del coronavirus. Entonces, estamos más cerca que nunca de la solución a este grave problema que es la vacuna. Cuidémonos, que estemos en la proximidad de fiestas que son hermosas, familiares, no quiere decir que haya desaparecido la pandemia, en absoluto. No quiere decir que tiene que haber una apertura indiscriminada en la noche, en el día. No, comprovincianos, cuidémonos. Señores empresarios, seamos responsables como lo han sido siempre, pero exijan, por favor, el protocolo elaborado para el área de ustedes, porque les repito, las inspecciones de anoche ya nos están demostrando que hay una suerte de relajamiento en el cumplimiento del protocolo. Y esta noche nuevamente van a salir los inspectores. No queremos llegar a esas medidas extremas de altas multas o de clausura de un local. Queremos que ustedes trabajen, que los trabajadores de gastronomía tengan su sueldo, pero queremos también cuidar fundamentalmente el estatus sanitario que tenemos.
La semana próxima nos vamos a reunir con la comisión directiva de la flamante Cámara, eso lo ha dispuesto también el Consejo, para ir evaluando la marcha de lo que estamos haciendo, para ver qué medidas tendríamos que adoptar con respecto a esto u otras. Así que nos vamos a reunir la semana próxima, en el transcurso de la semana, con la flamante comisión directiva de la Cámara de la UTGRA, que es la Cámara que nuclea en nuestra provincia tanto al sector gastronómico como al sector hotelero. El Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEX, está publicando la encuesta trimestral a comercios de electrodomésticos. Y decimos que esto es importante resaltar, ya van a ir viendo algunas pantallas distintas, porque realmente la venta de electrodomésticos y la venta fundamentalmente de electrodomésticos de industria argentina se está realmente elevando a niveles anteriores a la pandemia. Las ventas en este trimestre totalizaron 47.150 millones de pesos, que representan una variación porcentual positiva respecto a igual trimestre del año pasado del 56,2%. Las ventas totales por jurisdicción de este trimestre, comparados con el del 2019 en este cuadrito, en el 2019, en el tercer trimestre, se vendieron electrodomésticos por 30.180 millones de pesos y en el mismo trimestre de este año se vendieron por 47.150 millones de pesos, lo que significa un incremento del 56,2%. Pero repito, lo importante no es solamente el incremento, lo importante es que mayoritariamente comienzan de nuevo los electrodomésticos fabricados en nuestro país. Esta rueda de colores es simplemente para que veamos cómo se distribuyen las ventas. El INDEX mide 3 grandes conglomerados: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 partidos del Gran Buenos Aires y el resto del país. De allí saca los números que recién nosotros le hemos mostrado. ¿Y cuáles serían, a grandes rasgos, los artículos de mayor venta? Bueno, son televisores y videos, lavarropas, secarropas, vajilla, cocina, gas, computación, telefonía, un rubro que no para de crecer, y otros electrodomésticos. Repito una vez más, lo importante no es solamente la venta, lo importante es la fabricación nacional, que significa trabajo y empleo para los argentinos. Se reanuda el programa Red Incluir para empresas. Este es un programa que trata de capacitación y asesoramientos para empresas comprometidas con la inclusión laboral, es decir, con la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidades? Discapacidad sensorial visual, discapacidad auditiva, trastornos del espectro autista, TEA, discapacidad intelectual y discapacidad motora. Es decir, la red Incluir capacita tanto a las empresas como a estos trabajadores. Estos serían los objetivos: es incorporar empresas para la inclusión social laboral de personas, repito, con discapacidad, minimizar las barreras existentes en el acceso a un empleo digno para estas personas, capacitar, entrenar y acompañar a los futuros trabajadores con discapacidad, asistir a sus familias, acercar y sensibilizar a la sociedad sobre el trato y labor de las personas con discapacidad. Los organismos que están involucrados, la Subsecretaría de Empleo, también la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación y la Dirección de Discapacidad del Ministerio de la Comunidad. Los beneficios: capacitación, asesoramiento y entrenamiento para las empresas que deseen incluirse en la red de Incluir, para los trabajadores con discapacidades, un incentivo económico
El incentivo económico consiste en 8.500 pesos, que en principio se le asigna por 6 meses, pero que puede ser prorrogable a 1 año. Y también para estos trabajadores o trabajadoras con discapacidades existen capacitación, entrenamiento y acompañamiento gratuito. El contacto para las empresas que desean integrar esta red es el teléfono 0370-443-1769. El correo subempleoeconomia@formosa.gov.ar. Queda en la calle Belgrano, 505, primer piso, es decir, Belgrano y Pringles. Nuevamente, fotografías de los amigos de Riacho. En algunas fotos están los paiperos preparando los productos que a primera hora ya envían a las 2 escuelas de Riacho, donde están alojados nuestros comprovincianos, y en la otra ya cocineros preparando la comida. Hay 2 escuelas habilitadas en Riacho, aproximadamente 90 comprovincianos están allí realizando la cuarentena obligatoria. Felicitaciones a estos comprovincianos que están trabajando, proveyendo los alimentos directamente de los paiperos a la cocina de las escuelas, y también felicitaciones a estos cocineros que todos los días preparan delicias para quienes van a estar allí cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Esto es todo cuando queríamos informarle por el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, doctor. La verdad es que todos estamos enfrentando esta pandemia y nos importa y mucho cómo están nuestros comprovincianos que están cursando la infección y que tenemos la oportunidad de tenerlos a todos, sintomáticos y asintomáticos, internados en nuestro Hospital Interdistrital EDIT. Con el parte diario del estado de salud de cada uno de ellos, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas, feliz domingo para toda la familia. Bueno, de las personas que actualmente están cursando su internación, algunos de ellos están con sintomatologías, todos son sintomatologías leves, por suerte. Ninguno requiere de terapia intensiva ni a la asistencia respiratoria mecánica, tampoco necesitan el aporte de oxígeno, así que están todos estables bajo tratamiento de aquellos que necesitan por alguna sintomatología en particular. Se le aproveen los tratamientos necesarios para atenuar esa sintomatología. El resto de las personas están asintomáticos, incluidos los niños, están con muy buena evolución. Los laboratorios están bien, sus estudios también están bien, así que estamos esperando que transcursan el tiempo necesario para ir pensando algunas altas, como por ejemplo fue en el transcurso del día de hoy que se van a dar estas altas, así que son personas que pueden volver a su vida cotidiana, a su comunidad y a su familia. Así que estamos esperanzados que en el transcurso de la semana también existan más altas. Esperemos que así sea y que todos tengan una muy buena evolución como hasta ahora. Gracias. Gracias, doctor. Cuenta un antiguo cuento de que el montañés no aprecia su montaña si es que no la ve desde la lejanía y en perspectiva. Nosotros también no podemos apreciar el valor que tiene el estatus sanitario con el que contamos y que hemos logrado juntos si es que no lo analizamos desde la perspectiva que nos ofrece la situación contextual en la que estamos, la realidad regional, nacional e internacional. Por eso, con esta información valiosísima, por cierto, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos la brindará. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Podemos observar cuál es la situación en el mundo actualmente. Vemos que hay un total de personas que ya han sido infectadas por esta enfermedad de 66.688.883 personas, mientras que las personas que ya han perdido la vida por esta enfermedad ascienden al número de 1.534.7
656 personas. Vemos que en nuestro país el número de infectados asciende a 1.459.832 personas, mientras que el número de fallecidos es de 39.632. El 88.3% de las personas ya han sido recuperadas de esta enfermedad. En los Estados Unidos, el número total de personas que se han infectado es de 14.520.971 personas y el número de fallecidos es de 279.949 personas. El país vive un aumento dramático de casos del nuevo coronavirus, tras registrarse un nuevo máximo de infecciones diarias de la enfermedad que se convirtió esta semana en la principal causa de muerte de dicha nación. Agregamos que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, decidieron cambiar de postura y pidieron ahora a los ciudadanos norteamericanos que usen barbijos en todo momento. De esta manera, la recomendación de usar el barbijo tanto cuando estén al aire libre como espacios interiores, excepto en sus casas. Fíjese esta novedad de los Estados Unidos que piden entonces recién ahora que sus ciudadanos utilicen el barbijo. Debemos recordar acá que nuestra provincia fue la primera en utilizar el barbijo para las fuerzas de seguridad en su momento, que en ninguna parte del país aún estaba esa recomendación, ya el Consejo lo solicitó y se llevó a cabo y que luego se extendió a todo el personal de salud también. Recién ahora en los Estados Unidos están tomando una actitud similar. En Rusia, el número total de personas infectadas asciende a 2.460.770 personas, mientras que el número de fallecidos asciende a 43.141 personas. En Rusia, el inicio de la vacunación masiva contra el COVID-19 en el país por la Sputnik es una de las 2 vacunas fabricadas en Rusia que ya recibió la aprobación regulatoria que en este país requiere 2 inyecciones. En Paraguay vemos que el número de personas infectadas asciende a 87.213 personas y el número de fallecidos es de 1.833 personas. Las autoridades de la Municipalidad de Caacupé y del Ministerio del Interior mantuvieron una reunión en la que establecieron mecanismos sanitarios y de prevención para el 7 y 8 de diciembre próximo. En Salta vemos que hay un total de casos de 21.404 personas que ya han sido infectadas por esta enfermedad, mientras que el número de fallecidos asciende a 997 personas. En terapia intensiva observamos un gran aumento de pacientes en terapia intensiva. Tienen 84 pacientes en este momento, 18 de los cuales están con respirador. En el Chaco, 20.596 personas ya han sido infectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos asciende a 586 personas. Y acá una noticia que ayer el ministro González lo había pasado y que pasa desapercibido en los medios porteños de comunicación. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido en Formosa? Seguramente estos medios como TN y otros medios nacionales le hubieran dedicado una semana por lo menos de 24 horas continuado a este caso. Fíjense, el Día del Médico y camino a una protesta con sus colegas municipales, murió el jefe de obstetricia del Hospital Ramos Mejías. Se trata de Alejandro Hankin, de 59 años. Se dirigía a la jefatura de gobierno porteña, donde tenía lugar la marcha de médicos en reclamo de mejoras salariales cuando sufrió una descompensación. En medio de la marcha que los médicos municipales de los 34 hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires
realizaban frente a la jefatura de gobierno. El médico se encontraba yendo hacia la manifestación a pie junto a su esposa cuando se descompensó y cayó al piso. De inmediato fue trasladado al Hospital Pena, donde falleció de un paro cardíaco. Esta noticia desapercibida a nivel nacional, mientras que, si vuelvo a repetir, si hubiera pasado en Formosa, seguramente nos iban a estar calificando de la peor manera a nuestro gobernador y a todos los formoseños. Es para tenerlo en cuenta. Vemos acá que el número de fallecidos en la ciudad de Buenos Aires asciende a 5.643 personas, que lo coloca ya en 1.712 muertes por millón de habitantes en esa ciudad. La mitad es el promedio de muertes por millón en el país, que es de un número de 872, mientras que en Formosa tenemos una sola persona fallecida y es el promedio de un fallecimiento por millón de habitantes. Por supuesto, observamos nuevamente acá cómo tenemos un tomógrafo de última generación en el Hospital Interdistrital Evita, visitado por nuestro gobernador. En otra foto podemos observar inaugurando escuelas en plena pandemia en nuestra provincia, algo que realmente sabemos que no sucede en otra parte del país. Vemos a los voluntarios militantes de la salud y la vida trabajando, y la hilera de ambulancias específicamente adquirida para tratar esta enfermedad en el inicio de la pandemia, equipadas realmente como para trasladar con total seguridad tanto a los pacientes como a los familiares y a los trabajadores de la salud. Recordemos que en Italia, por ejemplo, un mecanismo de transmisión importantísima de esta enfermedad fue justamente con las ambulancias que no estaban equipadas. Italia, país europeo. En Formosa, fíjense lo que estamos teniendo y lo que se ha evitado realmente la cantidad de enfermos y muertes gracias a estas políticas sanitarias de nuestro gobierno. Muchas gracias. Gracias, doctor. En el día de ayer, nosotros hablábamos que con nuestras medidas sanitarias dispuestas para defender la vida y la salud de los formoseños y de las formoseñas, y esos PCR previos que exigimos al ingreso de nuestra provincia, salvamos miles de vidas y evitamos decenas de muertes. En las redes sociales una persona nos cuestionó, planteándonos sus dudas al respecto. Por eso nos parece muy importante que la credibilidad del Consejo se mantenga, porque la utilización de los datos nuestros se fundan en criterios científicos. Al respecto, nuestro médico epidemiólogo nos contará cómo se calcula el R0 mediante el cual hacemos nosotros las proyecciones. El doctor Mario Romero Bruno. Doctor. Un gran desafío para el ser humano conocer el futuro, ¿no? Somos, dentro de las especies, los únicos que tienen una conciencia del futuro. Y en esta situación que nos toca vivir, cuánta más razón, cómo quisiéramos saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana con la pandemia, cuáles serán las proyecciones que uno puede establecer. Y en eso se fundan un montón de modelos. Y acá, lógicamente, no vamos a recurrir a métodos que por ahí se usaban anteriormente o se siguen usando, la adivinanza, las cartas, la bola de cristal, el oráculo, un montón de situaciones que el hombre busca conocer qué puede deparar el futuro. Si bien es muy incierto en esta situación con respecto a lo que está pasando, y esto también vale decirlo, cuando Alemania en su momento estaba siendo uno de los países que mejor estaba controlando la pandemia, así como Suecia, ahora les toca vivir la segunda ola. Y en esta situación, adaptándola y buscando el beneficio también, lógicamente que sea del menor lamento que pueda tener una comunidad, que es la muerte de las personas, ha propuesto cierre de bares, confiterías,
etcétera, hasta el 10 de enero. Estas son las medidas que recientemente tomó Alemania. Pero así todo, como tampoco sabemos qué pasa, mucho de eso nos basamos en la experiencia. Y justamente estamos viendo qué está pasando con el virus y cómo se está comportando en el viejo continente. Y entonces, en base a eso, uno también presume y toma acciones, se prepara, como lo estamos haciendo nosotros, eventualmente a una segunda ola. ¿Qué nos hace pensar de que en Argentina no va a tener una segunda ola? ¿Cuál sería el pensamiento que vamos a decir, no nos va a pasar a nosotros? Sería muy mágico. Entonces siempre tenemos que estar pensando que también nos puede ocurrir a nosotros y tenemos que estar preparados a esta circunstancia. Algunos modelos matemáticos, epidemiológicos, también establecen cuál es la proyección que uno puede tener con respecto a la situación de casos. Y en esto, bueno, estamos viendo un descenso de casos en Argentina. Y estamos diciendo, puede venir la segunda ola que está ocurriendo en Europa en este momento. Entonces, por un lado, los datos que estamos teniendo nos dan una proyección y esto es muy dinámico. Esto es muy dinámico y esto puede cambiar en cualquier momento. Y eso depende, ¿por qué? Porque la epidemia tiene que ver con factores que no tienen únicamente con cómo se comporta el virus, sino fundamentalmente cómo se comportan las personas, cómo es el comportamiento social. Y en esto hay un epidemiólogo que establecía en un libro reciente 4 factores de contagio, como para predecir cuál sería el comportamiento de este virus, teniendo en cuenta su antecedente y experiencia que ya lo había hecho con el ébola, que lo había hecho anteriormente también con la gripe H1N1. Y en esto llamaba la atención a 4 letras, y esto lo vamos a señalar, la D, la O, la T y la C, DOTS. DOTS quería decir, en este análisis que hace, primero la D, la duración. ¿Cuánto tiempo dura en una persona el virus que pueda contagiar? Entonces, cuanto mayor es el tiempo que la persona tenga el virus, mayor es el tiempo que puede contagiar. Y acá descubrimos, lógicamente, el riesgo que hay que una persona sin querer contagia, y esto también se da antes que tenga síntomas, que es el periodo presintomático, ya puede contagiar. Ahora, si esa persona es detectada rápidamente y se la aísla, el periodo de contagio va a disminuir. Entonces, esa duración de que la persona pueda contagiar tiene que ver con justamente cómo se va a transmitir. La segunda, la oportunidad. ¿Con cuántas personas se relaciona una persona que está infectada? Se relaciona con otros. Y en ese estudio se estableció que uno tiene contactos, y esto tiene que ver con comportamiento social, con 5 personas de promedio por día. Con 5 personas de promedio por día. Entonces, dentro de esa etapa de contagio, tiene 5 personas a las que puede contagiar por día. A eso se le agrega la transmisibilidad, que es la T, el periodo de transmisibilidad que tiene que ver con el virus y, lógicamente, también con esto que hablamos del comportamiento de cada persona. Y se calcula que 2/3 al 70% de las personas con las que tenemos contagio con este virus se pueden contagiar. 2 de cada 3 con las que tenemos contacto se pueden contagiar. Siempre hablando de un modelo teórico donde no hay cuidados, etc. Y finalmente la S, que es la susceptibilidad. Y esto tiene que ver con la vacunación. Lógicamente que al no estar vacunado, al no existir todavía la vacuna, asumimos que el 100% de las personas somos susceptibles a poder contraer el virus. Entonces, la duración, la oportunidad que le damos con el contacto que tenemos, la transmisibilidad del virus y la susceptibilidad que todos estamos susceptibles, nos hace poder evaluar el riesgo. Y en esto tiene que ver con la susceptibilidad. En este momento decimos, ¿la vacuna sería la solución? Y sí, probablemente, ojalá, queremos, deseamos, esperamos. Mientras tanto no tengamos la vacuna, y aún cuando tengamos la vacuna, aún, y esto lo dijo recientemente la Organización Mundial de la Salud, aún cuando tengamos la vacuna tampoco es la solución para evitar que el virus siga transmitiéndose, hasta que no logremos por lo menos que más del 70% de la población esté vacunada. Y no sabemos cuánto tiempo dura tampoco la inmunidad. Así que mientras tanto somos cautelosos. Entonces,
Lo que sabemos concretamente hoy, para no ser contagiados, es que nos sigamos cuidando con las medidas que están vigentes y que van a seguir estando vigentes, que volvemos a repetirlas. Tiene que ver con el distanciamiento social, tiene que ver con el cuidado que usemos correctamente el barbijo, con el lavado frecuente de manos, con evitar este tipo de reuniones, lo señalaba recién el ministro Ibáñez, que tiene que ver con el comportamiento que asumimos cada uno cuando estamos en espacios públicos. Estamos exponiéndonos y exponiendo al resto. Y eso tiene que ver con el riesgo de transmisión. Si alguna de estas personas que hubiera ingresado sin el cuidado sanitario, sin la política sanitaria que estamos estableciendo, y hubieran ingresado libremente, hoy hablamos ya de la detección de casos de todas estas personas que están por ingresar, que creo que ya supera 89 casos. 62 previas que se detectaron antes, más la cantidad de casos, 19 casos más que se detectaron acá. Entonces estamos hablando de una importante cantidad de personas que en este ingreso masivo hubieran tenido la posibilidad de transmitir. ¿A cuántos pudieran haber transmitido? Bueno, y en esto se basa un poco la pregunta de ayer del oyente, del que nos estaba viendo, de cómo se calcula esto. Y esto lo vamos a resumir, porque esto es para dar una respuesta a la pregunta, pero en realidad no pretende ser ni una clase ni nada que se le parezca. ¿Cómo se calcula la reproducción del virus? Y esto se llama R0. Así se conoce, y esto se hizo famoso en una película hace unos años que se llama Contagio. Todos hablaban del R0, el R sub 0, cualquiera que pueda verla, a esta película Contagio, pareciera que es muy similar a lo que está pasando ahora. Y los científicos calculan este R0, que es la cantidad de personas que pueden contagiarse de una persona infectada. Si una persona infectada tiene lógicamente todas estas posibilidades que le puede dar, se habla de un modelo ideal, que es cambiante, es dinámico, es una teoría. Pero en base a eso también se hacen los cálculos y las previsiones. Entonces vemos en la pantalla este cálculo del R0, que nos mide la intensidad de esta enfermedad infecciosa que se transmite. Habla justamente de la cantidad de personas que van a ser infectadas con una persona en su periodo de contagio. Entonces el cálculo se hace calculando primero el tiempo de duplicación. Cada cuánto tiempo se duplican los casos que se van teniendo en una localidad, en un país, en una provincia. Cada cuánto tiempo se va duplicando de manera diaria la cantidad de casos. Y hay una fórmula que tiene que ver justamente con el uso de un cálculo matemático, que es un logaritmo, y que mide el incremento diario de casos. Entonces, diariamente se tiene un incremento porcentual de casos. De eso se hace un cálculo, que es un logaritmo, y se tiene lo que es el tiempo de duplicación. Que el tiempo de duplicación está midiendo la velocidad con la que se está aumentando el caso. Nosotros, por ejemplo, para la mitad de casos anteriores la tuvimos el 10 de octubre. El 10 de octubre tuvimos la mitad de los casos que tenemos hoy. Argentina, la mitad de los casos lo tuvo hace 50 días aproximadamente. Menos días todavía tuvo la mitad de casos que tiene hoy. Entonces eso nos da un cálculo que es el tiempo de duplicación. Una vez que tenemos el tiempo de duplicación, con los datos de los últimos 14 días, se establece un parámetro que sería como un promedio de la cantidad de casos que se calculan y la cantidad nueva de infecciones. Se hace un estudio, ya ahí ya no voy a entrar en un estudio de regresión, que es un estudio matemático que nos calcula ese parámetro beta, donde nos da el cálculo del R0. Si el R0 es mayor de 1, esto puede seguir evolucionando. Si es menor de 1, la epidemia tiende a descender. El cálculo que nos da a nosotros, teniendo nuestro estado sanitario y cuidándolo como lo estamos cuidando entre todos, nos da un cálculo de 1.08, por la cantidad de casos que están ingresando justamente positivos en la última semana. Si esta cantidad de personas hubieran estado libremente, como lo pueden hacer en su domicilio, aún con las recomendaciones, aún con todos los consejos que uno le puede dar, sabemos que no se cumplen tal cual tiene que ser. Entonces la probabilidad de contagio es que se hubiera comenzado a duplicar esto cada 7 días. Por eso nos daba un cálculo que llegando a las fiestas estaríamos hablando de más de 1000 casos con esta cantidad de personas que están hoy
por un lado, aisladas, alojadas, que sigue siendo el mejor método para que no se disemine la enfermedad, el control diario que se le está haciendo. Y por otro lado, lógicamente, teniendo este PCR positivo de personas que ya sabemos que están infectadas y que evolucionen en su lugar sin poner en riesgo a ningún formoseño. Entonces, estas son las medidas que están demostrando sus resultados sanitarios, que son únicas en el país, y somos totalmente diferentes con respecto a las políticas sanitarias que se están dando en cualquier otro lugar y en cualquier lugar otro del mundo, y lo vemos repetir. Nuestra tasa de casos por cantidad de habitantes de 31 casos cada 100.000 habitantes. Esa es la relación, un dato oficial del día de ayer de Nación. 31 casos cada 100.000 habitantes. Cuando, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene 5.217 casos cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 31, otras provincias tienen más de 5.000. ¿Cuánta cantidad de muertos hay en esto? Y acá también voy a hacer una pequeña evaluación de una situación que tiene que ver con la terapia intensiva. Nosotros tenemos un caso fallecido por coronavirus. El sistema nos registra 2 casos. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer que ingresó ya y a las pocas horas falleció por otro motivo distinto? Eso nos da una relación igualmente de menos de 1 cada 100.000 habitantes. Cuando, por ejemplo, y vuelvo a comparar, en la ciudad de Buenos Aires tiene 171 fallecidos cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos menos de 1. Y así, la diferencia son en más con cualquiera de las otras provincias. Y digo esto porque hoy también se celebra el Día de la Terapia Intensiva a nivel nacional. Y también podemos decir, hoy no tenemos ninguna persona, ningún paciente internado por coronavirus en la terapia intensiva de Formosa. Hoy. Queremos agradecer y saludar a todos los terapistas que están trabajando en Formosa en su día y a los enfermeros también que hacen este trabajo, donde están preparados en caso que surja una situación de mayor gravedad. Ojalá que no, pero están preparados. Así que vaya también un saludo para todos los terapistas en este día. Y esperemos que las terapias sigan vacías, esperemos que tengamos cada vez menos casos, pero eso depende del trabajo que hagamos entre todos. Gracias, doctor. Clarísima la explicación. Le agradecemos mucho. Nosotros queremos señalar de que el corazón de los formoseños es grande y es de buena gente. Por eso hoy queremos en este domingo compartir una historia muy especial, que es también una señal de qué significa nuestra lucha contra el coronavirus, que no es una lucha individual, sino que es una lucha de la comunidad toda. Si vamos a las imágenes, por favor, queremos contarle la historia de Yolanda. Yolanda tiene 33 años. Ella ingresó al Hospital Evita el 22 de noviembre con un diagnóstico de coronavirus. Una vez que ingresa a nuestro hospital, se aloja en una de sus habitaciones. Y miren lo que es la habitación de Yolanda. Esa es una habitación de nuestro Hospital Interdistrital Evita. Fíjense la calidad que tienen nuestras instalaciones, en donde todos nuestros pacientes que están cursando la enfermedad se encuentran internados, sintomáticos o no. Y hay un detalle que ustedes ven. En la mesa hay una computadora, porque Alejandra estaba estudiando abogacía en el momento de su infección. Y también tenía que rendir su última materia. Ella, en nuestro hospital público, orgullo de todos los formoseños, nuestro sistema de salud, pudo hacer su examen. Ahí la vemos a Yolanda rindiendo en esa última materia. Está en pleno examen. Ella estuvo preparándose, estuvo trabajando muchísimo para poder rendir ese examen
y Yolanda se recibió de abogada. También sus dos pequeños están cursando la enfermedad con ella. La verdad es que ahí lo vemos a Juan Mateo, que tiene 6, y lo vemos a Mía Cielo, que tiene 7, que están con ella y pudieron compartir la alegría de que ha terminado sus estudios en nuestro hospital interdistrital Evita. Y también su esposo Juan está cursando la enfermedad en este momento. Y la verdad es que en esta situación, que en otros lugares podría ser una situación tristísima, también nos demuestra de cómo la vida también se impone al dolor. Y en este caso, junto con el personal de nuestro Hospital Interdistrital Evita, queremos felicitarte, Yolanda, porque pudiste terminar tus estudios universitarios y te recibiste de abogada en nuestro Hospital Interdistrital Evita, en nuestro sistema público de salud, que verdaderamente nos llena de orgullo. Felicitaciones, Yolanda, y muy prontito seguramente ya estarás junto con Juan Mateo, Mía y con Juan, tu esposo, en sus casas, compartiendo esta hermosa alegría que nos has dado a todos los formoseños y formoseñas. Felicitaciones, Yolanda, y mucho éxito en tu vida profesional. Antes de ir a las preguntas, quiero expresar nuestro repudio y también nuestra solidaridad con 3 colegas de ustedes, con Jorge Sánchez de Canal 11, con Romina Chaparro y con Maxi Galarza, que fueron objeto de agresiones por parte de distintas personas en las puertas del Juzgado Federal en el momento en que se retiraba de ese lugar el señor Fernando Carvajal. Las personas, 25, 30 personas, no más de eso, que se encontraban en ese lugar, agredieron con todo tipo de insultos a estos trabajadores de la prensa. Nosotros los formoseños no estamos acostumbrados a esto. No estamos acostumbrados a esto. Nada justifica este tipo de agresiones. Llamamos a la reflexión a quienes tienen este tipo de actitudes. Recuerden ustedes de que el respeto es la base para la construcción del republicanismo que tanto se ufanan permanentemente en mencionar, pero que en la práctica evidentemente dista bastante de ser ejemplo. Asimismo, quiero expresar, porque fueron mis manifestaciones, que en el día de ayer he mencionado de que había un jubilado, el récord formoseño de un jubilado de 27 años aplaudiendo en ese lugar. Una persona se sintió afectada por lo que yo dije, una dama se sintió afectada, porque esta señora se jubiló por razones de salud, pero nosotros no hacíamos referencia a ese caso que está previsto en la legislación. Nosotros no hacíamos referencia a una jubilación de privilegio de un señor que solamente trabajó menos de 3 meses y se jubiló como diputado provincial a los 27 años y desde ahí nunca más volvió a trabajar. Por lo tanto, señora, si usted se sintió afectada, no fue nuestra intención porque no hacíamos referencia a su caso, sino al caso del otro, del que aparece ahí y que después nos
plantea cuestiones como el más ferviente defensor del republicanismo desde una radio estatal hasta diciembre, desde otras radios ahora y desde distintos portales de noticias locales, diciéndonos montones de cosas. Pero acá se aplica esa enseñanza evangélica que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Porque en el caso mío, a mí me daría vergüenza. Me daría mucha vergüenza. Y yo no hubiera aceptado esa situación. Porque me parece que es de una ventaja tan ruin tener 27 años y jubilarse con una jubilación de privilegio. Me parece tan ruin que habla de la persona. La verdad es que poco puede importar las calificaciones que permanentemente nos hace ese señor en los distintos medios de comunicación. Muy poco. Y así hay muchos, porque lo bueno de vivir en Formosa es que somos pocos, nos conocemos mucho, fuimos en la misma época a los colegios, fuimos a los mismos ámbitos en la misma época, entonces somos pocos y nos conocemos mucho, y algunos tienen mi mismo apellido, pero bueno, ese ya González es bastante común, no importa. Ahora sí, vamos a las preguntas. Recordamos que es una pregunta por periodista y que el día de mañana es un feriado puente, por lo tanto también la conferencia de prensa a las 11 de la mañana y con limitación de preguntas. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard para el LR8 Radio Nacional Formosa y el LR20 Radio Nacional Las Lomitas. También nos solidarizamos con Romina, con Jorge y con Maxi, nuestros colegas. La pregunta para el ministro de Economía, usted estuvo hablando de un relajamiento por parte del sector gastronómico, de algunos, no todos, pero estos casos serían en capital. Quería preguntarle cómo se están comportando en el interior, si tiene alguna novedad. Gracias. Mira, concretamente hablaba de las infracciones del día de anoche. Estas son en capital. Y hay que aclarar, han sido minoritarias. Sobre aproximadamente 40 lugares inspeccionados anoche, hay 6, 7, 8 infracciones. Pero lo que vemos es que fines de semana anterior no había ninguna. Es decir, nos preocupa que comiencen las infracciones al protocolo previamente acordado con los señores propietarios y también en gran parte elaborado por la Cámara que los nuclea. Porque si comenzamos de esta forma, si comenzamos con 6, 7, 8, 10, 12, indudablemente significa que estas medidas del protocolo se están relajando. Pero ¿cuál es el objeto del protocolo? Porque si no, parecería ser que es como un protocolo, de, no sé, exigencia de determinada vestimenta de los trabajadores y trabajadoras, algún control bromatológico. No, todo eso se realiza y debe realizarse. Acá la cuestión es que este protocolo, como todos los protocolos de las distintas actividades, no solamente hotelería y gastronomía, es la barrera que puede impedir, en caso de que haya un contagiado, que él no sabe que está contagiado, de que no sea ese precisamente el caso que desate una consecuencia impredecible de contagios con el sistema matemático que explicó Mario. Pero en la práctica ha ocurrido, gente, ha ocurrido. En Santiago del Estero, una sola persona contagió, pero a más de 200. En la provincia de Córdoba, en 2 fiestas de estas clandestinas y de muchas personas, 60, 80. Hay provincias donde un camionero, que la mayor parte son responsables, pero siempre hay algún irresponsable, en la provincia de San Juan, ocasionó otro problemón. Entonces digo, el protocolo está para eso, los protocolos están en esta época de pandemia. No es
real ni cierto lo que alguien dice en las redes. Como no hay circulación comunitaria en Formosa, ¿para qué va a tener protocolo? Hay que habilitar todo, hay que poner todas las mesas pegadas, tenemos que de vuelta volver a juntarnos entre todos. No, no es así. Estamos en plena guerra contra este enemigo. Entonces no podemos relajar estas medidas de control. No podemos. Entonces, la inspección de anoche nos da estos números. Nos prende una luz roja en el tablero, porque las inspecciones de los fines de semana anteriores era cero. Todos estaban... Y acá no sumamos otras cuestiones. Acá no vamos a pedirle con nuestros inspectores en plena pandemia, que recién comienza el trabajo, está al día con los tributos de renta, está al día con la FIP, está al día con las contribuciones patronales, que podríamos hacerlo y lo vamos a hacer en su momento, pero no ahora. Ahora lo único que vamos a controlar, a ver si se está cumpliendo, son estas medidas. Por eso apelo a la corresponsabilidad con los propietarios de estos locales y también a la corresponsabilidad social, fundamentalmente de los jóvenes de nuestra provincia, que siempre ellos nos escuchan. Por favor, no provoquemos aglomeraciones. Por favor, tratemos de cumplir el protocolo de los negocios dándole una mano a los trabajadores y trabajadoras. No se puede, no se justifica y no podemos poner un policía por bar para ver quién es el que cumple o que no cumple. Porque mayoritariamente se está cumpliendo, pero está este 10%, este 15% que ha comenzado a no cumplir. Entonces, esa es nuestra preocupación, del cumplimiento del protocolo que entre ambas partes establecimos para que lo cumpla el tercer sector de esta mesa, que es el cliente. Entonces, apelo a eso, apelo a la corresponsabilidad empresarial y apelo a la responsabilidad social de los formoseños, fundamentalmente, de los jóvenes que a la noche van a disfrutar a un bar, una cervecería, un restaurante, a donde fuere. Por favor, cumplan el protocolo establecido. A los señores propietarios nosotros no queremos empezar a aplicar multas pecuniarias o clausuras de locales porque sí. Y a los comensales o aquellos que van, por favor, contribuyan. El dueño también del local no puede andar esgrimiendo permanentemente actitudes de enojado porque no se cumplen. Y no se olviden que los trabajadores y trabajadoras de estos locales son formoseños, que estuvieron muchos meses sin poder trabajar, muchos meses en algunos casos, sí, cobraban el ATP, algunos. Y después del ATP, es cierto que en algunos tuvieron empleados que le pusieron el resto del sueldo, otros no, les dieron el ATP que daba el Estado, nada más, rebuscate con eso. Y hubo algunos que no le dieron nada. Entonces digo, ellos pasaron un momento muy malo, colaboremos también con eso. Del interior no tengo cifras del día de ayer, pero apenas tengamos cifras del comportamiento en las distintas localidades, de los protocolos para este tipo de actividades, también los vamos a dar a conocer. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Emanuel Crossi, Diario La Mañana. Queremos saber si el Consejo está analizando utilizar diversos espacios públicos y privados como centros de vacunación alternativos a partir de la primera etapa de vacunación en enero o a partir del momento en el cual se empiece a vacunar a la población en general. Gracias. Sí, se están manejando muchas alternativas, entre eso obviamente también algunos colegios, por ejemplo, o escuelas es como una de las opciones. Después también a domicilio, o sea, probablemente sea un mix de medidas, ir a domicilio, otros lugares esperar que concurra la gente, se va a utilizar por turnos, digamos turnos, se va para que no haya un conglomeramiento de personas en horarios determinados, por prioridades, etcétera. Eso se está planificando, así es, está más o menos armado. Faltan algunas especificaciones de la vacuna que nos envíen para terminar de arreglar eso. Siguiente pregunta, por favor.
Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte de Formosa. Mi solidaridad con los colegas de Canal 11 también, y creo que anteriormente fue agredido el colega de Canal 3, también nuestra solidaridad con ellos y con todos los trabajadores de prensa que hacen su trabajo. Bien, doctor Gómez, existe un sector de la sociedad que son los celíacos, que todos sabemos que su salud depende de la base alimenticia. ¿Cómo está trabajando su ministerio con respecto a la repartición de las cajas? Si pueden conseguir los productos más en estos tiempos de pandemia, ¿cómo está la situación actual de los celíacos? Gracias. Muy bien, sí se sigue trabajando normalmente en este plan alimentario específico para esa población formoseña que sufre de esta enfermedad, que es la enfermedad celíaca, que como todos sabemos es una intolerancia al gluten, que es una proteína que está justamente en algunos alimentos, específicamente en las harinas que provienen de trigo, cebada y centeno. Por eso la caja de alimentos celíacos no contiene ninguno de estos elementos, son sin TAC. Ya se empezó la semana pasada la distribución de estas cajas alimentarias. Va a continuar en esta semana siguiente. El horario es de 16 a 20 horas. Se ha visto reducido en esta semana porque justamente parte del personal que está trabajando en este programa alimentario también está trabajando en otro, ayudando al Banco Provincia de Formosa en la distribución de las tarjetas alimentar. Así que el próximo miércoles nuevamente de 16 a 20 horas se va a continuar en Paraguay 50 distribuyendo estas cajas a los pacientes celíacos. Y a partir del viernes nuevamente se va a retomar el horario de atención de 9 a 11 horas, 11:30 horas por la mañana en la calle Paraguay 50 y continuando nuevamente por la tarde de 16 a 20 horas. Aprovecho la oportunidad también para recordar que el miércoles 9 de diciembre se continúa con la entrega de las cajas alimentar en varias localidades del interior provincial, en Posta Cambio Salazar, en La Madrid, Guadalcázar, Herraduras y Siete Palmas. Todos ellos serán distribuidos en la sede policial de cada una de esas localidades. Es un total de 343 tarjetas que se van a estar distribuyendo el día miércoles en esas localidades mencionadas. Gracias, doctor. La verdad es que el modelo formoseño es integral y la respuesta que damos a cómo enfrentar el coronavirus es integral. Es un todo, una comunidad organizada, en definitiva, que tiene una respuesta contundente ante esta situación. Por eso es muy importante que tomemos conciencia de esta nueva normalidad a la que vamos a tener que acostumbrarnos, porque el virus vino para quedarse un tiempo. La vacuna es un primer paso, pero no es la solución definitiva hasta que no podamos hacer una vacunación masiva. Entonces, los nuevos hábitos tienen que formar parte de nosotros. Están para quedarse un tiempo largo. Por eso, nosotros queremos reivindicar a la buena gente de Formosa que toma esta nueva normalidad y asume los nuevos hábitos a los cuales todos debemos acostumbrarnos. Por eso, en este bloquecito de Cuidarte es cuidarnos, queremos compartir con todos los formoseños y formoseñas esta buena gente que nos manda sus imágenes para ver con qué alegría ellos desarrollan hoy su vida cotidiana en esta nueva normalidad con los nuevos hábitos que hemos venido adquiriendo y que tenemos que continuar adquiriendo todos. Acá lo tenemos al pequeño Augusto. Augusto tiene 4 años, es del lote 4 y esta foto la mandó una orgullosa mamá que se llama Cintia. Nos contó que Augusto el jueves recibió su diploma porque terminó el jardín de infantes, la salita de 4 años en la escuela 31. ¡Qué grande! La escuela 31, que era mi escuela, obvio, pero en el viejo edificio de allá de calle Paraguay.
Augusto le encanta jugar con sus primitos Mateos, Bastián, Ian, Giovanna y Beni. Y es fanático de la mesa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia. Así que te mandamos un fuerte abrazo, Augusto. Gracias, Cintia, por compartir la alegría de que hemos terminado la salita de 4 en la Escuela 31. Acá tenemos, para alegría de la inmensa mayoría, es lo que me dejaron escrito acá, a Gastón. Gastón es tan, pero tan fanático de Formosa y de River, obviamente, que decidió hacer un emprendimiento con su pasión. En su local, donde trabaja con todas las medidas sanitarias, como puede apreciarse en la imagen, él vende todo tipo de artículos del mundo millonario. Dice que hay muchísima gente que va y lo visita en Maipú al 1100. Obviamente, pronto vendrá la respuesta del otro lado, porque me imagino que no se van a quedar en el molde con esta situación. Pero bueno, nos mandó esto Gastón, así que te felicitamos, Gastón, porque desde tu pasión por River y por Formosa hiciste un modo de vida, pero fundamentalmente cuidándote y cuidándonos a todos. Gracias, Gastón, por compartirlo. Y por último, la tenemos a la hermosa Martina. Ella tiene 4 añitos, vive en el barrio Itatí de la ciudad de Clorinda. Le gusta mucho Frozen. Frozen es una película de Disney, que es un dibujito animado, es una princesa de Disney, ¿sí? Y le gusta a Martina cantar y bailar. Dice que en la casa canta y baila permanentemente. Pero fíjense qué lindo barbijo que tiene Martina. Esta imagen que nos envían con un pedido muy especial. El pedido especial es que le mandan muchos besitos a su abuela Susana, que ama con todo el amor del mundo. La abuela Susana y Martina tienen una relación tan hermosa, tan linda, se aman. Y así es como construimos los formoseños, con amor, todo. Y con Susana, a quien también le mandamos nuestro saludo, miran todos los días el parte diario del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, porque nos dicen de que ellas quieren estar informadas para poder continuar cuidándose para cuidarnos a todos. Gracias a todos y a todas por compartir esta reunión diaria, este diálogo diario que tenemos con relación al COVID en la provincia de Formosa. Los esperamos mañana a las 11 de la mañana para continuar informándoles de la situación del coronavirus en nuestra provincia. Que Dios y la Virgen nos bendiga a todos.